1927. Un tren avanza de noche por Jalisco. Dentro, soldados del gobierno mexicano persiguen a un enemigo que no tiene ejército regular, ni un solo país que lo respalde. Solo tiene una frase en los labios: ¡Viva Cristo Rey! A las pocas horas, decenas de campesinos, sacerdotes y madres de familia fallecerán. No por ladrones, no por rebeldes políticos armados contra el Estado. Lo estarán por rezar el rosario en público, por decir misa a escondidas, por negarse a firmar un papel que les pedía que renunciaran a su fe. Ese fue el precio de la fe en México hace 100 años. Hoy, en esas mismas calles donde se fusiló a curas por decir misa, hay altares a lo que ellos llaman la Santa Muerte. Miles de ellos, con velas, incienso, oración y sangre. Pero ¿qué pasó en medio de un siglo a esta parte? ¿Cómo parte del pueblo mexicano pasa de morir por Cristo a rezarle a un esqueleto? Esta es la historia de cómo México ganó, entre comillas, una guerra, al menos sobre papel, y todavía no sabe si perdió otra que sigue en curso. ¡Viva Cristo Rey! Los 100 años de la guerra que México no ha terminado. Para entender lo que pasa hoy en México, primero hay que entender lo que pasó hace 100 años. Y hay que entenderlo bien, porque esta no fue una revuelta de fanáticos, como durante décadas se enseñó en las escuelas oficiales. Fue una guerra civil religiosa, la última gran guerra de religión en el continente americano. Todo empieza el 14 de junio de 1926. El presidente Plutarco Elías Calles firma una reforma al Código Penal que pasaría a la historia con su apellido, la Ley Calles. Entra en vigor el 31 de julio de ese mismo año. ¿Qué decía esa ley? En algunos estados se llegó a limitar el número de sacerdotes autorizados a 1 por cada 6.000 habitantes. Todo sacerdote necesitaba una licencia expedida por el Congreso para poder ejercer. Usar sotana en la calle era motivo de multa, y cualquier culto religioso no autorizado por el Estado era directamente un delito. En algunos estados, la aplicación fue todavía más dura. En Tabasco, el gobernador Tomás Garrido Canaval exigió que los sacerdotes estuvieran casados para poder seguir oficiando. Una manera en la práctica de dejar sin clero a todo un estado. En Chihuahua, el número de curas permitidos se redujo a una cifra casi simbólica. La respuesta de la Iglesia mexicana fue histórica y sin precedentes. El 31 de julio de 1926, el mismo día que entraba en vigor la ley, los obispos ordenaron suspender el culto público en todo el país. Por primera vez desde la conquista, no hubo misas en México. Y ahí, en ese silencio impuesto, empezó a gestarse algo que el gobierno no esperaba, sobre todo en el Bajío y los Altos de Jalisco. Decidieron que no iban a esperar que la política resolviera lo que para ellos era una cuestión de vida eterna. Tomaron las armas y gritaron una frase que se convertiría en su bandera hasta el último aliento: ¡Viva Cristo Rey! No fue un ejército profesional, era gente de campo, muchas veces armada con lo que tenía a mano, dirigida al principio de forma improvisada y después coordinada por la Liga Nacional, defensora de la libertad religiosa. Las cifras de combatientes crecieron de forma sostenida. Se calcula que en 1927 los cristeros rondaban los 12.000 efectivos y hacia 1929 ya llegaban a los 20.000. La guerra fue brutal en ambos bandos. El ejército federal fusiló sacerdotes, quemó pueblos enteros que apoyaban a los alzados y ejecutó públicamente a líderes cristeros para sembrar terror. Los cristeros, por su parte,
Atacaron trenes, escuelas y símbolos del Estado. No hubo bando limpio en las armas, pero sí hubo, del lado católico, un componente que trascendía lo político. Morían literalmente por no renunciar a su fe. El historiador Luis González y González calculó que el conflicto dejó un saldo aproximado de 250.000 vidas perdidas. 250.000. En un país que apenas una década antes había salido de otra guerra devastadora, la Revolución Mexicana. La guerra terminó formalmente el 21 de junio de 1929, con un acuerdo entre el gobierno de Emilio Portes Gil y la jerarquía católica, mediado por el embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow. A este pacto se le llamó simplemente los arreglos. Pero aquí viene el dato escalofriante. El gobierno solo permitió que se reabrieran los templos. Los cristeros tuvieron que entregar las armas, sin ninguna garantía real de que la persecución no volvería. Y muchos de ellos sintieron algo todavía más doloroso, que su propia iglesia, la misma por la que habían muerto sus hermanos, los había dejado solos en la mesa de negociación. Esa sensación de traición no se apagó. Años después, ya bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, con la implantación de la llamada educación socialista en las escuelas, una parte de esos combatientes volvió a levantarse en armas. Este fenómeno es conocido como la Segunda Cristiada, menos conocida, igual de real. Y aquí está la pregunta que debería inquietarnos 100 años después. ¿Por qué un Estado que ya había ganado su revolución, que ya controlaba el país entero, sintió la necesidad de perseguir además la fe de su propio pueblo? ¿Qué buscaba realmente controlar? Esa pregunta nos lleva directamente al siguiente capítulo. El poder detrás de la ley. Aquí es donde la historia oficial suele guardar silencio, pero hay una pieza que rara vez se conecta con la anterior y que merece ser contada con cuidado, porque los hechos, sin necesidad de exagerar nada, ya son lo suficientemente reveladores. Plutarco Elías Calles, el presidente que firmó la ley que encendió la guerra, era masón. Esto no es un rumor de sobremesa. Está documentado por historiadores serios y hasta ha sido reconocido públicamente por figuras políticas mexicanas ajenas al mundo católico. El propio expresidente Vicente Fox llegó a declarar que desde 1917 México fue gobernado por una sucesión de presidentes masones y marcadamente anticlericales. Y esa tradición no nació con Calles. Viene de más atrás, de las leyes de reforma del siglo XIX, impulsadas por Benito Juárez, otra figura vinculada históricamente a las logias, que ya habían secularizado bienes de la Iglesia y limitado su poder institucional. La Constitución de 1917, en sus artículos 3, 27 y 130, es heredera directa de esa misma corriente. Lo que es un hecho innegable es que el núcleo duro del poder político posrevolucionario, empezando por Calles, combinó tres cosas al mismo tiempo: laicismo radical, pertenencia masónica y una legislación antirreligiosa que terminó en una guerra de 250.000 muertos. Quien encendió la mecha de esta historia fue el propio Estado mexicano, dirigido por hombres que juraban lealtad a una logia. Y ese patrón, el poder político organizándose por fuera de la mirada pública, con sus lealtades propias, es algo que, como vamos a ver más adelante, no terminó en 1929. Lo que el catolicismo dejó en México. Antes de bajar de nuevo a la oscuridad, nos vamos a detener en la luz,
porque esta historia no es solo de persecución, es también la historia de una fe que, literalmente, sobrevivió a las balas. Empecemos por lo más profundo, la devoción guadalupana. La Virgen de Guadalupe no es solamente un símbolo religioso en México, es para millones la explicación misma de lo que significa ser mexicano. Un símbolo de mestizaje, de identidad, de pertenencia, que sobrevivió incluso durante los años en los que dar o asistir a misa era un delito, durante siglos, y de forma muy marcada incluso en la clandestinidad de los años 20 y 30. La Iglesia Católica sostuvo en México una red de hospitales, escuelas y obras de caridad que el Estado no podía o no quería sostener. Cuando el culto público fue prohibido, esa red no desapareció, se volvió invisible, pero siguió funcionando. Y están los mártires. José Sánchez del Río tenía apenas 14 años, cuando fue capturado por soldados del gobierno en 1927. Le ofrecieron perdonarle la vida, a cambio de que negara a Cristo. Se negó. Fue torturado y ejecutado gritando la misma frase que miles antes de él: ¡Viva Cristo Rey! Fue canonizado por la Iglesia Católica en 2016, casi 90 años después de su muerte. El padre Miguel Pro, sacerdote jesuita, fue fusilado ese mismo año, en 1927, sin juicio previo, frente a fotógrafos que el propio gobierno llevó para intimidar a la población. La fotografía de su ejecución, con los brazos abiertos en forma de cruz, terminó teniendo el efecto contrario. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Fue beatificado por la Iglesia en 1988. Decenas de mártires cristeros han sido reconocidos oficialmente por Roma en las últimas décadas. Y hoy, 100 años después, el Bajío y los Altos de Jalisco siguen siendo algunas de las regiones de mayor identidad católica de todo el país, con santuarios dedicados a esa memoria que el Estado quiso borrar y no pudo. Y aquí viene el giro que necesitamos hacer, porque en ese mismo país, en las mismas calles donde se veneró a un adolescente que murió gritando «Viva Cristo Rey», ha crecido en apenas unos años uno de los cultos de más rápido crecimiento en toda América. Y no es un santo canonizado, es a la muerte misma. Origen y sincretismo de la Santa Muerte. Empecemos por desmontar un mito. Mucha gente cree que el culto a la Santa Muerte es una tradición prehispánica que sobrevivió a la conquista. La evidencia histórica dice otra cosa distinta. No es un fenómeno prehispánico. Tiene ecos lejanos en cosmovisiones antiguas, como el culto mexica Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señores del inframundo. Pero eso es un antecedente cultural remoto, no una continuidad directa. Existen registros de cultos relacionados con la muerte en Hidalgo y Oaxaca durante los siglos XVIII y XIX, pero con una forma muy distinta a la actual. La evidencia sólida y documentada de la Santa Muerte, tal y como la conocemos hoy, con esa configuración concreta, ese nombre, esa imagen, es mucho más reciente de lo que se suele pensar. Aparece registrada por primera vez en 1961, en el testimonio recogido por el antropólogo estadounidense Oscar Lewis, en su libro Los hijos de Sánchez, y toma su forma pública y masiva a partir de 1965, en el mercado de Tepito, en Ciudad de México, un barrio históricamente asociado al contrabando y a economías informales al margen de la ley. Hoy, precisamente ahí, entre Tepito y la colonia Morelos, se encuentra lo que muchos devotos llaman el altar mayor de la Santa Muerte. No es casualidad el lugar. Es una zona marcada durante décadas por el tráfico de drogas y de personas. Hay una segunda corriente de origen, menos conocida pero igual de reveladora. Catemaco, en Veracruz. Es una región con una antiguísima tradición de brujería y chamanismo,
con escuelas iniciáticas transmitidas de generación en generación. La mayoría de los estudios académicos no consideran a Catemaco como la cuna original del culto, pero sí reconocen que buena parte de sus rituales y prácticas mágicas se terminaron de configurar ahí. Y Catemaco tiene, a su vez, una fuerte influencia de religiones afroamericanas. El sincretismo con lo satánico. Lo que vamos a relatar a continuación está basado en documentos pastorales de la propia Iglesia Católica, más específicamente de exorcistas designados por la Arquidiócesis de México y de la Asociación Internacional de Exorcistas, además de casos judiciales reales y documentados. Según ese documento pastoral, en algunos altares, como el conocido caso del brujo apodado el Lunares en Tepito, se ha encontrado la imagen de Baphomet, presidiendo el culto a la Santa Muerte, mezclada con elementos de la quimbanda brasileña y de un tipo de santería que en México se conoce popularmente como santería satanista. En este mismo caso se hallaron calderos vinculados al palo mayombe. Uno de los elementos que más llama la atención, según ese mismo documento eclesiástico, es lo bien que el culto imita al catolicismo. Sus ministros que los tienen, en algunos templos, visten sobrepelliz, estola y casulla, casi idénticas a las de un sacerdote católico. En ciertos casos, incluso replican rituales muy cercanos a la misa, con rosarios, novenas, escapularios y procesiones dedicadas al ídolo de la muerte, en lugar de a Cristo o a la Virgen. Esto no es casualidad, es literalmente una imitación diseñada para sustituir la devoción mariana por la devoción a la muerte, usando el lenguaje visual del catolicismo para ganar terreno entre creyentes que muchas veces no distinguen la diferencia. Bien, sabemos perfectamente quién utiliza estas técnicas de imitación. El documento pastoral describe también la lógica interna del culto. No es un culto neutro, sino un sistema completo de magia ritual. Se viste al ídolo de blanco, para lo que se considera magia blanca, de rojo para asuntos de amor, de dorado para pedir dinero, de negro para maldiciones, protección durante la comisión de delitos o venganza, de verde para protección legal, es decir, ganar juicios o evadir la justicia. Incluso hay rituales, según este mismo documento, dedicados a pedir la superación de una adicción, vistiendo al ídolo de color ámbar. Las ofrendas también hablan por sí solas. Flores, piedras, dinero, pero también armas de fuego, consagradas al ídolo o alcohol, tabaco y en el contexto del narcotráfico, dosis de droga que se ofrecen antes de ser vendidas. Es una práctica documentada. Hay narcotraficantes que rezan a la Santa Muerte por el éxito de su mercancía, mientras al mismo tiempo maldicen o piden protección frente al daño que esa misma droga hará a quien la consuma. Una contradicción moral que, para cualquier persona de fe, resulta escalofriante: pedir protección espiritual para hacer daño. Este componente delictivo se extiende también a las cárceles mexicanas que son, según estudios académicos citados en el propio documento pastoral, uno de los lugares donde el culto está más extendido. Prácticamente no hay centro penitenciario en México donde no se practique. En cuanto a casos judiciales reales, David Romo Guillén, autoproclamado líder de una de las principales iglesias dedicadas a este culto, fue condenado a 66 años de prisión por delitos de secuestro y extorsión. En 2012, en el estado de Sonora, 8 personas fueron detenidas por participar en rituales que incluyeron el asesinato de 2 niños y una mujer, en un caso que conmocionó al país y que las autoridades vincularon directamente con prácticas de este culto. Estos casos son reales, están documentados judicialmente y son precisamente los que la Iglesia cita cuando advierte sobre los riesgos de este fenómeno.
Desde el punto de vista teológico-moral, la postura expresada de forma explícita por exorcistas de la Arquidiócesis de México es clara y sin matices. El culto a la Santa Muerte implica, en sus formas más comprometidas, pecados de idolatría, brujería, espiritismo y adivinación, y en algunos de sus círculos más extremos, prácticas que constituyen apostasía y sacrilegio. Según estos exorcistas, incluso quienes no firman un pacto formal, con lo que la Iglesia identifica como una influencia demoníaca, lo hacen de manera implícita, al entregarse a esta devoción, de forma sostenida. Existen numerosos casos de personas que han buscado ayuda espiritual, tras años de devoción a este culto. Jóvenes atrapados en adicciones, personas vinculadas al narcotráfico, o simplemente devotos que empezaron a experimentar fenómenos que interpretan como opresión espiritual. Existen testimonios también documentados de personas que abandonaron esta práctica y renovaron su bautismo, algunas de ellas tras someterse a un proceso de exorcismo formal. Y aquí está quizás el contraste teológico más profundo. La fe por la que murieron los cristeros exigía todo. Exigía la vida entera, la conversión, la obediencia a Dios que pide amor al prójimo, incluso al precio del martirio. La Santa Muerte, en cambio, como buen culto demoníaco, no exige nada de eso. No pide dejar el pecado. No pide conversión. Solo pide devoción, ofrendas, y a cambio promete resultados. Es en el fondo la fe más fácil que existe, y por eso mismo la más peligrosa. Otros cultos que persisten en México: Malverde y el narcosatanismo. La Santa Muerte no está sola en el mapa de México. En Sinaloa, particularmente entre ciertos sectores del narcotráfico, existe la figura de Jesús Malverde, conocido popularmente como el Santo de los Narcos, aunque al igual que la Santa Muerte, no tiene ningún reconocimiento oficial. Su leyenda lo presenta como un bandido generoso, ejecutado a inicios del siglo XX, convertido con el tiempo en figura de devoción popular para quienes operan al margen de la ley. Es sencillamente otro ejemplo de idolatría. Y existe documentado un fenómeno todavía más extremo, al que se le ha llamado narcosatanismo, la mezcla de magia negra, ocultismo y rituales de sangre, practicados por algunos grupos criminales, en los que confluyen la Santa Muerte, la santería y, en sus formas más radicales, un satanismo explícito. No es la norma entre los devotos populares, pero es un fenómeno real y documentado en casos judiciales. Y ahora volvamos al principio, porque si hace 100 años el poder político y el poder espiritual del Estado se ejercieron desde una logia y una ley, hoy hay que preguntarse desde dónde se ejerce el poder real, en algunas regiones de México. Porque no podemos ver todos los elementos que hemos descrito en el vídeo de manera separada. México lleva cientos de años en lucha espiritual. Cuando un gobierno lucha contra la fe católica y entra en un estado de profunda laxitud moral, hay consecuencias. Tanto el poder de la luz como el de la oscuridad crecen y se enfrentan. Hemos visto que ha crecido exponencialmente el culto a la Santa Muerte, así como la corrupción y la inmoralidad del Estado. Porque existe un patrón que indica desde dónde se ejerce el poder real en algunas regiones de México. El caso más contundente es el de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México. Entre 2006 y 2012, el funcionario de más alto rango encargado de combatir el crimen organizado en todo el país. Fue condenado en 2023 por un tribunal federal de Estados Unidos por recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa, mientras ocupaba ese cargo. Y esto es solo un reflejo, porque este no es un caso aislado en la historia reciente de México. Lo que el periodismo de investigación mexicano ha bautizado como narcopolítica, la financiación de campañas, la protección de rutas de tráfico y la captura de gobiernos municipales o estatales por parte del crimen organizado, está documentada
en decenas de casos regionales, a lo largo de las últimas 3 décadas. Hoy en algunas regiones se ejerce desde un cartel y un silencio cómplice. El nombre cambió, el mecanismo de fondo, comprar la lealtad de quien debería servir al pueblo, es en esencia el mismo. Y quizás esa sea la verdadera continuidad entre 1926 y hoy, porque no es que el catolicismo haya sido reemplazado por la Santa Muerte, en su totalidad, de la noche a la mañana, pero sí lo ha hecho en una parte de la población. Es que la misma laxitud moral que los cristeros combatieron con armas sigue viva, solo que hoy no necesita perseguir sacerdotes. Le basta con que la gente deje de creer en algo, que exija más de ellos, que una vela, una ofrenda y una petición. Si en 1927 a José Sánchez del Río, capturado por soldados del gobierno mexicano, le ofrecieron la vida a cambio de que negara a Cristo, y no lo consintió. Es más, lo torturaron. Le desollaron las plantas de los pies y le obligaron a caminar sobre sal camino a su ejecución. Y aun así, antes de morir, gritó «Viva Cristo Rey». 100 años después, y aunque nadie te va a pedir que niegues tu fe con un fusil apuntándote a la cabeza, hay que tener en cuenta que la guerra de hoy no se libra con balas, se libra en silencio, en el altar que decides o no poner en tu casa, en la ley que decides cuestionar o no, o en la indiferencia que decides romper o no. La luz que resistió en 1926 sigue aquí. No se apagó. La pregunta es 100 años después. ¿Vas a ser parte de esa luz o simplemente vas a mirar?